niños, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias por este día, por los pastores, por los niños de la iglesia, y por todos de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. Amén y amén. Bueno, buenos días, familia Iglesia de Dios. Nos sentimos muy contentos de que podamos conectarnos a la distancia con usted. Bueno, le pedimos que no se quede solo con esta bendición. Invita a tus familiares a que se unan a ver esta reunión tan poderosa y a tomar esta poderosa palabra junto con ustedes. También alista tu Biblia, alista tu cuaderno para anotar todo lo que Dios va a hablar a cada una de sus vidas. Comparte el link para que tus amigos, tu familia y todos tus conocidos puedan recibir una palabra que va a edificar cada una de sus vidas. Bueno, en este momento vamos a decir el orden del culto. No se desconecten. Vamos a iniciar con alabanza, luego prédica y a lo último vamos a tener nuestro culto infantil. Bueno, vamos a iniciar orando. Gracias, Señor, por este día tan maravilloso, Dios, que podemos encontrarnos en tu presencia, Dios. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Te entregamos cada parte de nosotros ante ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos podemos reunir como iglesia, a adorarte, a exaltarte, Dios mío. Gracias, Padre. En este momento dile: Señor, yo quiero alabarte con todo mi corazón, con todo mi amor, con mi cuerpo, con mi voz, Señor, y expresarte que eres lo más maravilloso y que eres el poderoso, Señor. Eres aquel, Señor, eres Jehová de los ejércitos, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos. Y gracias, Señor, por morir por nosotros en la cruz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios no rechaza oración, la oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él se queda en silencio, es porque está trabajando.
esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, rompiendo espinas. Manda a sus ángeles contigo a gozar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, la victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Simplemente alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Levanta tus manos y alaba al Señor, que Él te está escuchando en este momento. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás orando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Gracias, Espíritu Santo, Señor, porque en ti podemos estar totalmente confiados, Señor. Gracias, Señor, porque jamás estamos solos, Señor, sino que tú estás con cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, porque tú nos has dado todo. Dile, Señor, yo te alabo, Señor, porque tú me has dado sanidad, porque tú moriste por mí en la cruz. Ese es el mayor motivo, Señor, por el cual, Señor, debemos alabarte, porque te despojaste de ser rey para venir aquí, Señor, y morir por cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo te alabo porque tú eres poderoso. Dile, Señor, yo te alabo, Señor, porque tú lo has dado todo, Señor, por mí, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Quiero conocerte cada día.
ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús, Jesús, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Dile, Señor, yo quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte, Dios. Quiero conocerte como te conoció Moisés. Quiero conocerte, Señor, íntimamente, Jesús. Gracias, Dios. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria,
sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Jesús, 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 sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Espíritu Santo de Dios, te alabamos, Jesús, te alabamos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Creemos en tus promesas, Dios. No hay nadie más majestuoso y digno de alabar que nuestro Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te alabo, Jesús. Dile, Señor, te alabo. Dile, Señor, te alabo, Señor. Por tu sangre hemos sido purificados, Jesús. Por tu sangre hemos sido llevados a una nueva posición, a una posición de hijos, a una posición de herederos, Señor. Por tu sangre, Señor, tenemos vida eterna, tenemos esperanza, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque por tu sangre soy libre, Jesús. Dile, soy libre en tu nombre. Soy libre, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, Señor. No hay palabras para describir al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay manera, Señor, de que podamos mencionar cada una de las cosas que has hecho por nosotros, porque son demasiadas que jamás terminaríamos, Dios. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, Dios, porque tú nunca nos has abandonado. Tú siempre has estado ahí, Señor. Tú siempre estás acá, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por morir por cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor. Dile, Señor, gracias. Dile, Señor, gracias, Señor, porque tu amor es inagotable, Dios. Gracias, Señor, por morir en la cruz. Sabemos que no fue difícil, no fue fácil para Jesús, pero lo hizo con amor. Él lo hizo con amor y jamás se quejó, porque Él sabía que haciendo esto podía estar más cerca de nosotros. Gracias, Dios. Tus llagas
sano soy. Por su cruz soy libre soy. Por su sangre limpio soy. La victoria Él nos dio. Toda cadena rota en el nombre de Jesús. Las cadenas fueron rotas. Cristo todo lo venció. Jesús ya ganó la batalla. Aleluya. Ha ganado la batalla. Cristo todo lo venció. Cántalo con poder. Con tu cruz soy libre soy. Por su sangre limpio soy. La victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas. Cristo todo lo venció. Jesús ganó toda batalla. Aleluya. Ha ganado la batalla. Cristo todo lo venció. La muerte vencida está. Mi Dios resucitó. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno Dios. Aleluya. La victoria está en ti. Aleluya. La has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado
eterno Dios. En este momento quiero que pienses en cada una de las cosas que te ha causado temor, en cada una de las cosas que en algún momento te ha hecho sentir con mucho miedo, y quiero que las entregues en la cruz del Calvario, porque Jesús hace más de 2000 años murió por ti para que no andaras sin temor, sino que andaras en libertad, para que pudieras andar libre y confiado en que Él ya lo venció todo, en que Él ya rompió cadenas, el que Él, sobre toda enfermedad, Él es más poderoso. Sobre cualquier diagnóstico, Él es más poderoso. Y para mi Dios no hay nada imposible. Para mi Dios no hay nada imposible, Jesús. Nada imposible para mi Dios. Gracias, Señor. Empieza a decirle aleluya con poder. Aleluya. La victoria está en ti. Aleluya. La has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno Dios, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te alabamos, Jesús, te alabamos y nos gozamos en tu nombre. Nos gozamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor, porque ni aun la muerte pudo vencer a mi Rey, a mi Jesús. Nada, ninguna potestad puede gobernar en tu casa ni en tu vida, porque tú tienes a alguien más grande que cualquier dificultad. Tú tienes al Dios grande, al Dios fuerte, al Dios que venció la muerte en la cruz del Calvario. Dile, por eso, Señor, puedo estar confiado, puedo estar feliz, puedo estar en paz, Señor, porque mi gozo no está en las circunstancias, mi gozo no está en lo que dicen las noticias, mi gozo no está en lo que dice un diagnóstico, mi gozo no está en nada de eso. Mi gozo está en ti, Jesús. En ti, Señor, está mi libertad y mi gozo. Gracias, Jesús. Te alabamos y te bendecimos y damos un fuerte aplauso en tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Bueno, gracias, Señor, por este hermoso momento. Te entregamos esta palabra ante ti. Que tú seas tocando mi vida. Dile, Señor, yo quiero abrir cada parte de mi ser a ti, Señor, para que tú me hables, Señor, para seguir tu voz. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias por nuestros pastores, porque tú, Señor, nos das una palabra fresca, Señor, a través de sus bocas. No son ellos, eres tú a través de ellos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, a continuación vamos a seguir con la palabra de nuestro pastor. Quédese con nosotros. Buen día, mis amados hermanos. Qué alegría volverlos a tener junto con nosotros en este tiempo poderoso de la palabra de Dios. Iglesia de Dios, las amamos con todo nuestro corazón. Ustedes saben que son parte de nosotros y qué alegría podernos conectar nuevamente a través de estos medios
y un saludo muy especial para todos después de esta poderosa alabanza, porque sabemos que la alabanza es para Él, sabemos que este tiempo es para nosotros con Dios, es un tiempo donde no permitimos que nadie ni nada nos quite, nos robe un tiempo especial y de calidad con el Señor. Nosotros necesitamos la dirección de Dios, nosotros necesitamos su guía. Así que es un tiempo donde el Señor mismo nos dice, estad quietos en la presencia del Señor. Es un tiempo donde no vamos a hablar, es un tiempo donde no nos vamos a distraer, es un tiempo donde tú y yo estamos teniendo esos espacios maravillosos con el Padre, donde buscamos su dirección, donde le entregamos nuestra alabanza es para Él, donde entregamos nuestra adoración, nuestra alabanza y lo hacemos de corazón, pero también nos disponemos para escuchar su voz a través de la palabra de Dios, porque va a venir una palabra poderosa de parte de Dios para ti. Necesitamos la guía y muy atentos, porque dice la palabra del Señor, estad atentos, estad vigilantes. El Señor dice escudriñarlo todo, aleluya, tomar todo lo que el Señor vaya a hablar a nuestra vida y ponerlo por obra, porque el Señor dice oidores y hacedores de la palabra de Dios. Y vamos a seguir adorando al Señor de una manera práctica como siempre, porque al Señor, aleluya, Él nos ama de una manera práctica. El Señor dice, por tanto los amé, que di mi vida por cada uno de nosotros. Había un nombre escrito de muerte para nosotros, pero el Señor murió por nosotros y dio su vida por nosotros. Así que, mi amado hermano, estemos siempre atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y nosotros, ¿qué podemos darle en esta mañana al Señor? Nuestras palabras de gratitud. Y la gratitud siempre, mi amado hermano, lleva de la mano una acción, corazones agradecidos, sabiendo que de la mano del Señor hemos recibido todas las cosas buenas, que hemos recibido la salud para poder trabajar, que hemos recibido puertas abiertas, que aún en medio de una pandemia el Señor te ha sostenido a ti, a tu familia, te ha guardado. El Señor ha puesto en tus manos el recurso, porque dice la palabra de Dios que todo lo bueno, toda dádiva buena que tú puedas recibir en tus manos viene del Señor. Alguien me podrá decir, no, eso es fruto de mi trabajo. Sí, Señor, gracias a Dios, porque es fruto de tu trabajo. Y el trabajo Dios te lo dio. Y el Señor te da salud para trabajar. Y el Señor te da entendimiento para hacer empresa, para hacer lo que tú necesitas hacer. Así como corazones agradecidos, vamos a levantar hoy una ofrenda de gratitud y adoración al Señor. El Señor solamente pide una mínima parte. El Señor pide un 10%. Por eso dice que nuestro diezmo, nuestra ofrenda de gratitud a Él. Aleluya. Esa es mi manera de agradecer al Señor. Lo que el Señor dice, la fe es accionar. La fe es moverme. ¿Y moverme en qué? En gratitud y en adoración práctica. Así que alisamos nuestro sobre en familia. Desde el más pequeño, como siempre lo digo, debemos de enseñarle, aleluya, porque eso va a abrir camino para él o para esa bebé. Va a abrir un camino de bendición en su vida. Porque cuando nosotros levantamos nuestras manos para dar, aleluya, esa semilla va a dar un fruto y un fruto abundante. Así que sembremos con expectativa, sembremos dándole gracias al Señor por la salud, sembremos dándole gracias a Dios por nuevos proyectos, sembremos dándole gracias al Señor por restauración de nuestro hogar. Y seguimos sembrando en gratitud, movimientos de fe como aquella mujer que no tenía absolutamente nada, movimientos de fe, aleluya. Así como el sembrador siembra y espera una cosecha, tú siembras y esperas cosecha. Y vamos a abrir la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 8. Y dice la palabra del Señor,
Segunda de Corintios capítulo 8, vamos a abrir nuestras Biblias. No nos acostumbremos solamente a escuchar, sino a abrir nuestras Biblias, a tener nuestra Biblia de papel y poder marcar, subrayar, tenerla allí. Ella no se descarga, a ella no le pasa nada, a ella no pierde los datos. La palabra del Señor está allí escrita aquí, pero también debe estar en nuestros corazones. Segunda de Corintios capítulo 8 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba, tribulación. ¿Cómo estaba esa iglesia? Dice, en grande prueba de tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, pero no solamente se quedaron en sus fuerzas, sino aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente ¿a quién? Al Señor. Versículo 5. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Y es que el Señor nos habla. Si tú estás pasando en tribulación, por enfermedad, por circunstancias de la vida, el Señor dice, levántate en fe y da. Porque el Señor en medio de la tribulación, así como esta iglesia, en medio de su tribulación tenían gozo. Y el gozo se manifiesta en gratitud. Y la gratitud se mueve en dar al Señor. Aleluya. Porque de lo recibido de la mano del Señor estamos dando. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, a levantar nuestras manos y decirle, Señor, gracias. Gracias porque de lo recibido de tu mano te estoy dando. Gracias, Espíritu de Dios, aleluya, porque tú eres, Señor, el Dios, aquel que ha dicho, yo soy Jehová Jireh, yo soy tu proveedor, yo soy el Señor que te sustenta, porque el Señor dice, yo soy tu pastor y nada te faltará. Padre, en esta hora pedimos por paz en los hogares. En esta hora pedimos por paz en los hogares. Padre bendito, tú escuchas, Señor, la oración que se hace en ese hogar. Tú escuchas, Señor, el clamor, porque tu palabra lo dice, me invocaron en medio de la angustia, me invocaron en medio de la aflicción y yo los escuché. Así, Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestra esperanza. Gracias, Señor, porque tú tocas, Señor, aquella mujer, aleluya, que está afligida en su corazón, tú la tocas, tú le das fuerzas, tú le das valor. Aquel hombre que dice, ya no puedo más, Señor. El Señor te dice, yo soy el Dios que te sustenta, yo soy el Dios que te guarda. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. El Dios que tiene el control de la situación. Dile, Señor, tú tomas el control de esta situación. En el nombre de Jesús, aleluya. Espíritu de Dios, porque yo te digo a ti, si tú lloraste en el 2020, el 2021 vas a llorar, pero de gozo, aleluya, de gozo. Hay una palabra profética para ti, vas a llorar de gozo, porque el Señor dice, porque me vas a buscar de todo tu corazón y yo voy a estar ahí, aleluya. Gracias, Señor. Padre, hoy que se quebranta toda hechicería, hoy se quebranta toda palabra de maldición en contra de los hijos de Dios. Gracias, Señor. Padre bendito, los cielos se abren a favor de estas familias que invocan tu santo nombre, de esas familias que han abierto su corazón, de esa persona que se siente sola y el Señor te dice, yo estoy contigo. A ti que tú estás escuchando solo este mensaje, el Señor dice, no te angusties, yo estoy contigo, aleluya. Yo hablo a tu corazón, yo te sostengo. Gracias, Señor, por bendecir, Señor, cada día más.
Gracias, Señor. Dile, Señor, yo me quiero reconciliar contigo. Yo quiero, Señor, hacer las cosas al derecho. Dile, Señor, endereza mis pasos. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú haces cosas grandes. Semana de bendición, semana de oraciones contestadas, semana con expectativa, porque el Dios a quien tú clamas es el Dios que sostiene el cielo y la tierra. Es aquel que hizo un milagro con Abraham, es aquel que hizo un milagro con aquella mujer de flujo de sangre, aleluya. Es aquel que hace milagros hoy, señales, prodigios, aleluya. Señor, gracias. Porque el Señor dice, no durará mucho tu dolor, porque tú has creído y yo voy a recompensar tu fe en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Siente la presencia de Dios, siente porque el Señor está allí en tu casa. Gracias, allí en el lugar donde tú estás, el Señor está contigo. Gracias, Iglesia de Dios, semana llena de bendición. Aleluya, aleluya, testificarás del poder de Dios. Gracias, Señor, aleluya, gracias porque esa semilla se multiplica y da fruto para lo cual es sembrada. En el nombre de Jesús, manos ungidas, manos con dinero allí, aleluya, con ascensos, gracias, con nuevas oportunidades de negocio, gracias, aleluya, en lo que tú tienes para tus hijos. Porque el Señor dice, yo tengo planes para ti, mujer, yo tengo planes para ti, joven, y son planes de bien y no de mal. Yo tengo planes para ti, varón. Son planes de bien y no de mal. Gracias, Señor. Dile, Señor, mi vida, mi hogar y todas las cosas, Señor, que yo tengo que hacer, que están, Señor, tengo como roles en mi vida, los entrego en tus manos, en las mejores manos. Aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hay sanidad y medicina en esta mañana. Declaramos sanidad para cada cuerpo. En el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo, hay sanidad en esta hora. Hay sanidad y medicina. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, vamos a orar y yo quiero que cierre sus ojos. Quiero invitarle a que cierre sus ojos para orar por la palabra. Yo quiero que usted entienda que esta palabra no es de humana inspiración. La palabra es de divina inspiración y por lo tanto necesitamos tener oídos atentos para escucharla. Cierre sus ojos. Padre, queremos en esta mañana primero darte gracias por darnos la salud y la vida para poder venir aquí a la iglesia. Gracias por permitirnos ver la luz de un nuevo día, Señor. Estamos alegres y gozosos de poder tener una nueva oportunidad para ver la gloria tuya. Y sabemos que si tú nos has dado esta oportunidad es porque tienes fe en nosotros de que vamos a obedecer tu palabra y que podremos recibir las bendiciones que vienen como consecuencia de obedecer tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado todo el bien de la tierra y ese bien de la tierra es para disfrutarlo conforme a tu voluntad, Señor. Nos preparamos para ir al cielo, Señor. Y presentarnos delante de ti con un buen reporte, Señor, de que hemos obedecido tu palabra y que no solamente nos conformamos con la salvación, sino que esa salvación la multiplicamos en todas aquellas personas que nos rodean. Ayúdanos, Señor, y que esta palabra que vamos a escuchar a continuación sea una palabra de fácil, Padre, en comprensión y asimismo ejecución. Por eso yo te bendigo, Señor, y en esta mañana tú bendices no solamente a los que oyen tu palabra, sino a aquellos que la ponen en práctica. Bendice este pueblo hermoso que va a escuchar tu palabra en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Miren, mis amados, vamos a ir a la palabra. Quisiera que usted abriera su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 24. Entonces vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 24. Y voy a leer un texto allí, solamente 2 versículos, versículos 6 y 7. Y le voy a explicar detenidamente la historia de este pasaje. Amén. Para entrar en contexto, ¿qué es lo que está escribiendo allí el Señor? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Y por qué se dio esta historia? Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 24, vamos a ir a los versículos 6 y 7. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 6. ¿Le encontraron?
A ver, alguien que ayude a don Faber ahí, por favor, a encontrar el primer libro de Samuel 24 y a los que no todavía no lo han encontrado. Eso, está ahí en el Antiguo Testamento. Alguien que le pueda ayudar ahí. Eso, ahí, gracias. Eso, primer libro de Samuel. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a leer la Biblia allí, primer libro de Samuel 24, 6 y 7. ¿Sí lo encontraste, don Faber? Eso. Primero, Samuel. Si quieres, si Emiliano ya lo encontró, entonces pásale tu Biblia a él y tú buscas en la Biblia de él. Y así, más rápido. Eso, mientras. ¿Ya lo encontraste? Listo. Entonces 24, 6 y 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Leamos con atención. Dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra ¿quién? Contra Saúl. Vamos a volver a leer para entender el texto. Dice, y dijo a sus hombres, ¿quién dijo a sus hombres? David. David le está hablando a sus soldados. Le dice, Jehová me guarde, o sea, Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Cuando dice mi Señor, ¿de quién está hablando? De Saúl. O sea, Saúl es rey ahí. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantaran contra ¿quién? Contra Saúl. Amén. Bueno, esta historia transcurre en un tiempo donde David, ¿recuerdan ustedes que David había vencido al Goliat, al gigante Goliat? Y era un muchacho, un pastor, que su trabajo era cuidar ovejas, ¿cierto? Pero aún en el rebaño, allá en el redil, Dios lo preparó para ser rey. Dios lo preparó para ser rey. Y entonces, mientras se cumplía la palabra profética de que él habría de ser rey algún día, mientras tanto había otro rey en el trono. ¿Quién era ese rey que estaba allá en el trono? Era Saúl. El primer rey de Israel se llamó Saúl. Pero Saúl, lamentablemente, Saúl no tuvo un corazón para Dios. Él no tuvo un deseo de obedecerlo. Él estaba más preocupado por agradar al pueblo. O sea, quedar bien con las personas, no con quedar bien con Dios. Y entonces Saúl, digamos que cuando hubo David vencido al gigante, digámoslo de esta manera, Saúl se llenó de envidia. Porque las mujeres de Israel empezaron a cantar y se inventaron una canción que decía de la siguiente manera. Decía, Saúl venció a 1000, pero David venció a 10,000. Y cantaban, Saúl venció a 1000, pero David venció a 10,000. Entonces, claro, ¿cómo así que yo siendo el rey de Israel, alguien venga y me supere? De tal manera que cuando Saúl vio esto, vio una amenaza hacia su reinado, así que empezó a perseguir a David. Y lo perseguía de manera injusta porque David lo único que procuraba era el bien para ese rey, era el bien para ese rey. Entonces dice la Biblia en esos textos bíblicos que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y cuando el Espíritu de Dios se aparta de Saúl, viene un espíritu malo y lo toma, o sea, una posesión demoníaca. Y de tal manera que este hombre se empezó a llenar de motivos, se empezó a llenar de histeria y entonces empezó a perseguir a David. Y él reconocía en David que era el nuevo ungido del Señor, pero él no quería aceptarlo. Así que, mi amado hermano, esto transcurre acá. Y entonces lo persigue. Y dice el texto ya en primer libro de Samuel 24, mire usted el título, dice, David perdona la vida a Saúl en Engadí. En Engadí. Y leo allá, básicamente voy a leer los primeros 5 versículos. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en aquella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día en que dice acá, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano y harás como te pareciere.
Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, que había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Entienda esto. Saúl, ¿qué hizo? Saúl tuvo, en los capítulos anteriores, Saúl estaba persiguiendo a David y ya lo tenía casi capturado. Él se fue con todo, con carros de guerra, con soldados armados hasta los dientes, y ya cuando lo tenía casi capturado, llega una noticia a Saúl: los filisteos están peleando contra Jerusalén. Entonces, ¿qué le tocó a Saúl? Dejar de perseguir a David e ir a pelear contra los filisteos. Dice ahora este pasaje que después de que ya hubo peleado contra los filisteos, volvió otra vez a perseguir a David, y en esta ocasión lo buscó en las montañas de Engadí. Las montañas de Engadí son un cañón que va desde el Mar Muerto hasta el Mar Mediterráneo. Entonces, esas montañas tienen una característica, que en un lugar desértico está lleno de árboles, está lleno de pasto, pero también son montañas que tienen muchas cuevas. Entonces, en unas cuevas, allí los pastores metían todos sus rebaños. Entonces, cabían rebaños enteros en las cuevas, pero en ese momento, esas cuevas sirvieron para los soldados digamos, los hombres de David, para esconderse, porque ellos estaban escondiéndose del ejército de Israel, porque Saúl estaba buscando a David para matarlo. Intentó varias veces matar Saúl a David, y entonces cuando él estaba ahí, entonces, ¿qué pasó? Saúl sintió una necesidad de entrar a hacer sus necesidades fisiológicas. Cubrir los pies significa que él tenía necesidad de ir al baño. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, entonces él entró solo, pues obviamente que va a entrar con todos sus soldados para hacer sus necesidades. Entró a la cueva, y allí en esa posición, que es una posición bastante, digamos, frágil o vulnerable, ¿me entienden? Los soldados, los hombres de David le dijeron: este es el papayazo que Dios te ha puesto. Mira, este hombre no ha hecho sino perseguirte, este hombre no ha hecho sino buscar tu mal. Ahora Dios te lo ha entregado en tus manos. Yo no sé dónde sacaron los hombres esta palabra, porque dice que el Señor dice que te entrego a tu enemigo. Dice el versículo 4: entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te parece. Eso no aparece en otra parte de la Biblia. Se lo inventaron, pusieron palabras allá que Dios no había dicho, y entonces eso sonaba como algo muy bonito, ¿cierto? Entonces, digámoslo de esta manera, mis amados hermanos, David tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl, y parecía algo muy espiritual. Los amigos le estaban diciendo: este es el papayazo, Dios te lo puso, esta es la oportunidad, dale chicharrón, dale chicharrón. Y entonces, ¿qué hizo David? David, en lugar de matarlo, ¿qué hizo? Cogió una de las borlas de la túnica de Saúl, porque estaba ahí, porque el hombre estaba en una posición, pues obviamente usted se imaginará, y cortó una de las borlas, y entonces con eso, pero él se sintió mal aún de hacer eso, porque esas borlas significaban la ley de Dios. ¿Recuerda usted que los sumos sacerdotes tenían unas borlitas en las vestiduras? Esas borlitas significan la ley de Dios. Cuando la mujer de flujo de sangre tocó el manto de Cristo, realmente ella tocó fue una borla de esa que significa la palabra de Dios. Ella creyó, dijo: Señor, por la palabra es que yo creo que soy sana, y el poder salió de Cristo, y esta mujer fue sana en aquella hora de su mal. ¿Me hago entender? 12 años estuvo afligida por un derrame de sangre impresionante. O sea que cuando David corta la borla de Saúl, literalmente está diciendo, profetizando: la palabra se ha apartado de tu reinado. Con eso estaba diciendo eso: la palabra se ha apartado de tu reinado. Y entonces él se sintió mal, dijo: no lo maté, pero hice algo como profético, que la palabra ya no está en el reinado del Señor. Y por eso los hombres le dicen: ahora dele chicharrón. Y entonces él dice: nunca tal yo haga contra mi Señor, el ungido del Señor. No es mi ungido, es el ungido del Señor. Así que yo no tengo derecho a tocarlo. Yo no tengo derecho a extender mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Y así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantaran contra Saúl. ¿Cómo le parece a usted eso? Ahora usted me preguntará: pastor, ¿por qué hablas de esto hoy? Porque yo quiero hablar un tema muy importante en esta hora. Y este tema tiene que ver precisamente, mis amados hermanos, con cuánto conviene nosotros tomar venganza por nuestra propia mano,
acerca de cosas o personas que nos puedan ser como pulidoras para nosotros. No sé si usted ha visto eso, pero hay muchas personas que toman a veces la justicia por su propia mano. Y fíjense que David, en este texto bíblico, David era maltratado por aquella persona que tal vez esperaba que fuera su padre espiritual, porque Saúl debería ser un padre espiritual para David en ese momento, pero al contrario, David en ese momento estaba intentando comprender, mis amados hermanos, en qué se había equivocado, por qué razón Saúl intentó no solamente una vez, no solamente dos veces, sino varias veces matar a David. La pregunta que venía tal vez a la mente de David era la siguiente: ¿qué he hecho para volver el corazón de Saúl en contra mía? ¿Y cómo podría yo ganarme nuevamente su favor? Y esta es una de las cosas que a veces vienen a la mente de nosotros. ¿No les ha pasado que tenemos un conflicto en la casa, de pronto con algún ser querido, una persona que apreciamos, y la primera cosa es: ¿qué hemos hecho de malo? ¿Qué hemos hecho de malo? Y la siguiente cosa es: ¿qué hacemos para recuperar el favor de esa persona? Pues, mi amado hermano, ¿por qué sucede esto? Yo quiero decirle, y esto me parece me pareciera como injusto, porque Dios pareciera que no tenía el control en esa parte, pero en realidad yo quiero darle un principio. Quien eligió a Saúl como rey de Israel en realidad no fue el mismo Señor, sino fue el pueblo que lo eligió. Ellos pidieron rey al Dios de Israel, ¿cierto? Le pidieron un rey, y queremos un rey. Como todos los pueblos alrededor tienen un rey, nosotros también queremos estar a la moda. Queremos estar a la moda y queremos tener un rey. Y entonces, lamentablemente, como alguien decía, que es que la voz del pueblo, la voz de Dios es lo más mentiroso del mundo, porque eso no es verdad, mi amado hermano. La gente se equivoca, y no porque todo el mundo lo pida o todo el mundo lo haga quiere decir que es la voluntad de Dios. Entienda eso. No por el hecho de que la gente, digamos, aquí hay una avenida, y en todo el separador hay un prohibido dar la vuelta, dar la curva, dar la U. Y entonces ahí está la señal, y no por el hecho de que todo el mundo lo haga, entonces quiere decir que es lícito. Y un día de estos tú lo haces, el policía te puede tomar a ti, te puede multar porque hiciste un giro indebido. Entonces tú puedes decir el argumento: pero si todo el mundo lo hace, eso no es razón. Porque todo el mundo lo haga no quiere decir por eso que sea legal. Entienda esto, mi amado hermano. Y es algo que nosotros como cristianos tenemos que entender, y tenemos que comprender, y tenemos que trascender, porque muchas veces nos dejamos dominar por lo que la mayoría dice. ¿No se ha dado cuenta que la mayoría de gente escribe cosas en el YouTube, escribe cosas en Facebook, suben cosas, y la gente termina repitiendo como loros sin analizar si eso es real o no es real? Entonces, todo lo que uno ve en el mundo, uno puede tomarlo como cierto. Uno tiene que consensuarlo ¿con qué? Uno tiene que consensuarlo con la palabra del Señor. Porque ya nosotros no somos del mundo, nosotros somos de Dios. Amén, hermanos. Entonces esa es la pregunta. Ahora, ¿por qué Dios permite estas cosas? Escuche, porque Dios podría haber impedido que Saúl persiguiera a David. Ahora, yo le digo una cosa: ¿podría haberlo hecho? ¿Usted qué cree? ¿Podría haberlo hecho? Claro que sí, pero la pregunta que nos haremos en esta mañana es: ¿por qué Dios lo permite? Y yo le voy a dar una razón fundamental: porque David tenía que probarse a sí mismo su propia lealtad. Alguien decía una vez que Dios quería saber si David realmente iba a ser leal. No, Dios no necesita probar a nadie para él saber, porque él es Dios y él es omnisciente, él lo sabe todo. Él sabe hasta dónde tú puedes llegar, porque él te conoce. Pero Dios permite ciertas cosas en la vida de las personas para que la misma persona se pruebe a sí misma. ¿Me hago entender? Yo no le pruebo nada a Dios porque Dios sabe mis pensamientos más íntimos. Yo no le pruebo nada a Dios porque Dios sabe cómo pienso y cómo voy a actuar. Incluso sabe que estoy viendo a solas, ¿cierto? Entonces Él sabe, y entonces lo que realmente Dios te estaba mirando cuando viene la persecución de Saúl sobre David, y lo que realmente David tenía que probar era sobre su propia lealtad. Hasta dónde realmente llega la lealtad y respetar la vida de Saúl, aunque él agresivamente intentaba destruir la suya. Esa era la razón fundamental. Amén, mis amados hermanos. Ahora, fíjense algo interesante en cuanto a todo esto, y es que David clamó a Saúl con la cabeza inclinada a tierra. Y él más adelante dice: mira, Señor, no hay maldad ni traición en mi mano, y no he pecado contra ti. Y ese momento hizo que
Saúl por un momento reflexiona, dijera, sí, yo no sé qué me está pasando, yo no sé por qué te persigo, tú no me has hecho mal, pero al rato se le pasaba y volvía otra vez a perseguir. Entonces estábamos teniendo un problema tenaz allí y una vez que David supo que le había demostrado a su líder, o sea, a Saúl, que él era leal. ¿Y sabe qué es lealtad? Lealtad es ser fiel con una persona cuando está adelante como cuando está detrás. Eso es ser leal. Por ejemplo, yo hablo de lo mismo cuando él está adelante que cuando está atrás. ¿Cierto? Y doy mi vida por esa persona y por esa causa cuando está presente como cuando no está presente. Eso se llama lealtad. ¿Me hago entender? Hay mucha gente que confunde la fidelidad con la lealtad. La fidelidad no necesariamente es lealtad. Hay mucha gente que es fiel pero no es leal. Por ejemplo, la fidelidad tiene que ver digamos, con la disposición de las personas a exponerse hacia algo, ¿cierto? A hacer algo. Por ejemplo, ustedes son fieles porque vienen a la iglesia, pero no quiere decir por eso que la persona que va a la iglesia con frecuencia sea leal. ¿Me entiende? Porque la lealtad se marca en lo secreto con otras personas. Entonces, eso es lealtad. Entonces, fíjense que él marcó la lealtad, ¿cierto? Y digámoslo de esta manera, David tenía paz en su corazón, ¿cierto? Pero viene otra vez la mala noticia. Saúl otra vez se le pasó ya y quiere volverte a matar. Pero no obstante, David nuevamente se niega a levantar la mano contra Saúl. No quiere matarlo y no quiere hacerlo. Y entonces se da una oportunidad nuevamente de que en esta oportunidad el ejército le dio sueño. Todo el mundo le dio sueño, hasta Abner, el capitán de la guardia personal de Saúl, le dio sueño, un sueño profundo. Y entonces llega David con otro soldado allá y llegan hasta donde está Saúl dormido. Y ahí tiene la oportunidad de darle y tampoco lo hace. O sea, mire cuántas oportunidades tiene David para matar y deshacerse de ese problema. Y cuántas veces David dice, yo nunca levantaré mi mano contra el ungido del Señor. ¿Cómo le parece a ustedes? ¿Qué estaba haciendo el Señor con David? Le estaba probándolo. Y por cierto, yo no les dije el título de esta enseñanza, pero esta enseñanza tiene por nombre ¿cómo es que surge un vagabundo espiritual? ¿Cómo nacen los vagabundos espirituales? Y fíjense, un vagabundo espiritual nace, por ejemplo, haciendo lo contrario que está haciendo David. Si David hubiera hecho caso a lo que dijeron, sí, hagámosle, hagamos rápido, el Señor te dice, no tienes plata, entonces voy a orar si el gota a gota, voy al gota a gota que me preste plata. Señor, ¿será que el preciso pasa el gota a gota al frente? Sí, el Señor me dijo que sí, el gota a gota. Y hay mucha gente que toma decisiones basadas en ciertas pruebas. Y Dios, yo quiero decirte que Dios ya no maneja eso así, porque el Señor dio el Espíritu Santo, que es nuestro testimonio. Amén, hermanos. Ahora, fíjense, Dios deseaba que David comprobara a sí mismo si mataría a Saúl para establecer su reino. Él quería saberlo, ¿será que lo vas a hacer? Entonces, acuérdense lo que dijo Pablo, Romanos, que lo leímos al comienzo, dice, no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Amén. O sea que cuando venga una prueba, cuando venga una persecución sobre tu vida, que tú eres consciente que es injusta, ¿qué dice la palabra al respecto? Dice, no te vengues por ti mismo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? No te vengues por ti mismo, sino deja lugar ¿a quién? Al Señor. Ahora, ¿por qué debería ser así, mi amado hermano? Debiera ser así, porque si tú te vengas por ti mismo, estás dando una prueba grandísima de que no has creído en Dios. Y esa es la mayor ofensa para Dios, mi amado hermano. El tratar de nosotros de solucionar o intervenir cuando Dios es el que tiene poder. Estamos diciéndole con eso, no Dios, a ti te quedó grande la cosa, entonces me toca a mí tomar cartas en el asunto. Pues a mí, mi amado hermano, yo no sé usted, pero yo pienso que David quería quitarse ese chicharrón de encima. ¿Cuántos creen eso? Si no fuera así, David incluso una vez se hizo loco y se metió dentro del mismo territorio filisteo y se hizo el chiflado allá. Y entonces empezó a babear y toda la vaina, y el rey de allá dijo, uy, no, llévense ese loco de acá. Él se estaba haciendo el loco. Pero dice, ¿a qué punto podía llegar este hombre? Pero nunca vamos a ver que David levantó un solo dedo para matar a la persona que Dios había puesto allí. Puede ser que
esa persona estuviera actuando de manera equivocada. Y efectivamente estaba actuando de manera equivocada. Y David tenía muchas razones. Y los hombres de David tenían hasta razón de decir, dale chicharrón y salimos de este problema. Limpiamos el mundo de personas como esta. Pero David dijo, yo no lo puse, lo puso el Señor. Él es el ungido del Señor. No es mi ungido, es el ungido del Señor. ¿Quién lo puso? Dios lo puso. Y yo quiero decirte algo. Lo justo es que Dios venga a sus siervos. Lo injusto es que los siervos de Dios se vengan por sí mismos. Y Saúl era un hombre que tomaba venganza en sus propias manos. Eso es lo injusto. O sea que lo que estaba probándose aquí era que David no iba a repetir la historia de Saúl. Saúl fue un pésimo rey. Saúl fue una persona que quiso agradar a la gente, quedar bien con el pueblo y no hacer las cosas que Dios le había mandado. Por eso fue desechado, mi amado hermano. Y esto es algo que me lleva a pensar. En realidad, nosotros, ¿qué estamos haciendo actualmente? ¿Estamos tratando de agradar a Dios o estamos tratando de quedar bien con la gente? Y muchas personas, usted ve que las iglesias hoy en día, la mayoría, incluso sectas, las sectas son muy concurridas. ¿Sabía usted que las sectas son concurridas? Va mucha gente a las sectas y uno se preguntaba, pero ¿por qué va la gente a las sectas? Porque la gente que va a las sectas van porque quieren escuchar lo que quieren escuchar. ¿Me hago entender? Y allí hay una palabra precisa para la gente que quiere escuchar eso. Entonces el Señor les va, los predicadores lo van a decir, o la persona que está allá le va a decir, no, Dios te va a dar un trabajo, Dios te va a dar un Ferrari, ven siempre aquí, te va a dar unas cosas, Dios te va a dar 3 esposas. La Biblia dice que Salomón tuvo 1000, tú vas apenas a tener 3 esposas. Y es la gente lo que quiere escuchar. Entonces van como un amuleto y van a ese tipo de reuniones porque quieren escuchar, pero no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Esa es una cosa absolutamente diferente. Y hay lugares donde no se predica lo que la gente quiere escuchar, sino se predica lo que la gente necesita escuchar. ¿Y cuántos saben que las verduras no son ricas en sí? Si te ponen un churrasco, una picada con rellena, con chorizo, con longaniza, con papitas criollas, bien grasosito acá humeando, y te ponen una taza de verduras, ¿tu carne cuál quiere comer primero? Seamos sinceros, algunos veganos van a decir acá, pues claro, las verduras, no, mentiras. Tú vas a tirarle y duro, entre la picada tú le tiras primero. Yo en mi caso le tiro primero a la longaniza. ¿Sí o no? Yo le tiro primero a la longaniza. Y déjame decirte que no siempre lo que uno quiere es lo que te conviene. ¿Qué pasaría si tú todo al desayuno, al almuerzo, a la cena, durante toda tu vida, tú desayunas, almuerzas y cenas con picada? Eso es lo que va a pasar, mi amado hermano. Dios te da también verduras. Dios te dice, hay que tomar la sopita de guatila. Dios te dice, hay que tomarte esto. Y las vacunas, nadie le gustan las vacunas, nadie le gustan los jarabes. A nadie le gusta, en mi tiempo, ¿cómo se llamaba esa? El pescado ese, el tarrito ese de pescado. Emulsión de escobo, eso era lo más horripilante que le podían dar a uno de niño. Y la mamá perseguía a uno con la cuchara acá, venga para acá, le voy a dar su emulsión de escobo, y uno corría y no, y le cogía a la mamá, le ponía el pie en el cuello a uno, le ponía la mano en la nariz, y uno cuando se sentía ahogado le metía la cuchara hasta adentro. Pero ¿por qué, mamá, me haces esto? Ahora yo le pregunto a las que son mamás y papás, ¿usted cree que esa mamá estaba haciendo mal? ¿Por qué le estaba dando la emulsión? Porque él estaba buscando algo mejor. Los niños hoy en día quieren que en sus loncheras no falte el bombombón, no quieren que falte la chocolatina o el huevo Kinder. Pero ¿qué imaginas tú si a un papá se le ocurre todos los días empacarle un huevo Kinder, una chocolatina o no sé, un Cheetos? ¿Usted cree que ese niño va a estar bien nutrido? Desde luego que no. Las loncheras saludables son aquellas que contienen frutas, son aquellas que son balanceadas, que tienen vitaminas, que le van a dar todo lo que necesita el niño y no lo van a hacer daño. Eso es lo que pasa. En lo espiritual ocurre igual, mis amados hermanos. En lo espiritual ocurre igual. Entonces usted tal vez está escuchándome hoy en esta mañana esta palabra y usted dice, no, esta palabra a mí no es para mí, eso es para Wilmer allá, que ese sí hace falta esa palabra, pero a mí hábleme de prosperidad, hábleme de plata, hábleme de mujeres, ¿cierto?
Hábleme de que de algún día Dios me va a dar plata para viajar por todo el mundo. Eso es lo que la gente quiere escuchar, pero no necesariamente eso es lo que Dios te va a dar. No necesariamente. Yo quiero decirte, se estaba probando David porque David, la idea de David era que no repitiera la misma historia de Saúl. Y David tenía que ser el hombre conforme al corazón de Dios. Y es así, mis amados hermanos. Entonces, por eso, lo que estaba Dios haciendo en David era que se comprobara a sí mismo si él iba a matar en esos papayazos que le estaba dando al rey que estaba en turno, como Saúl, o iba a permitir que él tomara control para que él fuera un buen rey. Y ustedes saben la historia. David permitió que Dios tomara el control. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que las cosas cambiarían si tan solo nosotros permitiéramos que Dios tomara el control absoluto de nuestras vidas? ¿Usted cree que las cosas serían diferentes si tan solo nosotros, todas las decisiones que debemos tomar en el día, permitiéramos que Dios las tomara por nosotros? Pero no lo buscamos. De hecho, uno más se da cuenta que las reuniones de oración donde buscamos la voluntad de Dios son las menos concurridas. Vaya, mire usted en toda iglesia que cuando es un día de paseo, la gente se aparece de donde no se debe. Cuando es un día de tamalada, cuando es un día de la cena navideña, algo así, que nosotros lo hacemos y nos gusta que venga la gente, ahora sí, no, que vengan. Pero también nos gustaría que vinieran también a una oración. Buscando al Señor en oración, buscando al Señor, como decía mi esposa en otras ocasiones, busquémoslo en ayuno también. El ayuno no es para doblarle la mano al Señor, el ayuno es para doblar nuestra voluntad. Y tampoco el ayuno es como lo muestran allá, es que hay gente que dice, no, ¿usted cuánto ayuna? Y alguien decía, yo ayuno mediodía. Ay, eso no es ayuno. En cambio, yo ayuno el ayuno de Daniel, 21 días. Y le muestra la cara y aquí, todo aquí, como un osito panda, aquí todo negro, aquí bajo los ojos. Sí, es como se ayuna pálido, llevado. Así es que debe ayunarse uno. ¿Y será que Dios te gusta eso? No. Si tú vas a ayunar es para permitir que Él tome control más de tu vida. Amén. Eso es lo que tenía que David. Y entonces, déjeme decirle, mi amado hermano, que David, mientras estaba contemplando a Saúl durmiendo, él tuvo que enfrentarse a una importante prueba en su vida. Y yo quiero decirle, igual que David nos va a pasar a nosotros, una prueba que va a revelar si efectivamente David conservaba aún el noble corazón de ese pastor o tenía esa inseguridad de un nuevo Saúl. No queríamos repetir la historia. Dios no quiere repetir Saúles en su reino. ¿Vas a seguir siendo un hombre conforme al corazón de Dios? Porque déjeme decirle, la gente cambia con el tiempo. Cambia con el tiempo, la gente empieza bien de pronto con las cosas del Señor y están allá y son totalmente íntegros, totalmente correctos, totalmente manejan digamos, una ética bastante alta, pero con el tiempo esas personas, si se van apartando del Señor, van cambiando y van siendo un antitestimonio. Saúl empezó bien, ¿sabía usted? Pero terminó mal. Salomón empezó bien. ¿Recuerda usted que ese hombre era súper sabio? Casi todos los proverbios fueron escritos por él. Pero fíjese cómo termina. El tipo termina en brujería, en encantamientos, y termina con 1000 suegras. 1000 mercados mensuales tenía que proveer. Y uno dirá, pero alguien decía una vez que cuando una vez pescaron a un hermano, ¿no? Aquí, un hermano con otra mujer. Y entonces el pastor fue a confrontar al hermano y le dijo, hermano, ¿usted qué le está pasando? ¿Por qué usted tiene otra mujer que no es su esposa? Ay, pastor, qué pena, pero yo estoy haciendo lo que la Biblia dice. Salomón tuvo 1000 mujeres. Jacob tuvo a tantas mujeres. Entonces, eso quiere decir que es bíblico. Y hay gente que tuerce la palabra para justificar sus acciones. Eso es una costumbre de ese tiempo, pero la voluntad de Dios nunca fue que un hombre tuviera más de una esposa. O si no, pues Adán hubiera tenido a María y hubiera tenido a Séfora y a todo un poco, no de mujeres, pero solamente le dio una mujer.
Después del pecado original, todo esto se pervirtió y entonces los hombres que tenían plata pues tenían que darse su lujo de tener sus concubinas, sus esposas, y me enamoré de aquella y venga para acá que usted tiene los ojos muy lindos. Me gusta por tus ojos, ay, tú cantas lindo, me gustas por tu voz, pues casémonos. Pero eso no era la voluntad de Dios. Y que esté registrado en la Biblia no quiere decir que todo lo que está registrado en la Biblia sea la voluntad de Dios. No, porque hay cosas malas, por ejemplo Judas traicionó a Dios, a Jesús. Y porque esté registrado en la Biblia no quiere decir que debemos actuar como Judas, ¿o sí? No todo lo que está expresado en la Biblia es la voluntad de Dios, pero está registrado ahí como ejemplo para nosotros. Gracias por ese entusiasmo, mis amados hermanos. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que quiere Dios probar en nosotros? ¿Qué era lo que Dios quería probar en realidad sobre la vida de David? Lo que quería probar era si David a sí mismo se quería probar si era capaz de obedecerlo, como él decía. ¿Recuerda usted que Pedro una vez le prometió el cielo y la tierra a Jesús y le dijo, Señor, a donde tú vayas yo iré, si me sacrificas yo me mataré también contigo? Y pues, no pasó ni 2 horas cuando ya lo negó 3 veces. Y a veces somos campeones en prometerle cantidad de cosas al Señor, pero somos los primeros en salir corriendo cuando llega el momento de verdad. Y Dios quiere que usted y yo probemos nuestro corazón en realidad si somos capaces de obedecer. Y realmente la obediencia no tiene que convertirse en algo gravoso. La obediencia es sencillamente aprender a escuchar atentamente lo que Dios está diciendo. Pero segundo, la capacidad de obedecer no viene de nuestras fuerzas, sino viene del poder del Espíritu Santo. Si tú tienes capacidad de escucharlo atentamente y de permitir que el Espíritu Santo esté allí en tu vida, vas a ver cómo Dios hace cosas grandes. Por eso, mi amado hermano, Dios, cuando Jesús vino, lo primero que vino fue abolir los patrones religiosos. Recuerda usted que cuando Jesús vino, Él estuvo en contra de la religión. La religión es de hombres, no es de Dios. La palabra religaré en el latín significa volver a ligar. Y la religión habla acerca de dogmas o ritos o cosas o sacrificios que los hombres se inventan para tratar de poner contento a Dios. Y yo te voy a decir una cosa, ninguna cosa que el hombre invente para tratar de agradar a Dios va a agradar a Dios, porque no hay forma de agradarlo solamente a través de Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar. Lo único que Dios le agrada es la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Porque Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. ¿Sí se da cuenta que la religión no salva? La religión lleva al infierno. Por eso nosotros no somos religión. Alguien nos dice, ¿de qué religión usted? Yo soy cristiano. No, qué pena. Los cristianos no somos religión, ni los evangélicos. Somos una relación. Tenemos una relación con nuestro Creador. Porque nosotros no estamos inventando cosas para agradar a Dios. Hacemos lo que ya está escrito en la palabra que agrada a Dios. ¿Aló? No sé si está entendiendo esto. Pero usted y yo tenemos que aprender a obedecer y estar atentos a la palabra de Dios. A mí, en realidad, me da mucha tristeza que en esta época, no solamente nuestra iglesia, quiero decirle que yo hablo con muchos predicadores y muchas iglesias han cerrado en este tiempo. Se han cerrado. Totalmente han cerrado. Yo conozco pastores de aquí en este sector, por ejemplo, yendo para allí, para San Rafael, allá había una iglesia grandota. Tenían alquilado una bodega y tuvieron que cerrar porque no tenían cómo pagar ese arriendo. Y no sabemos cómo están pastoreando ahorita, pero muchas iglesias tuvieron que cerrar y la gente se dispersó completamente. Y uno decía, pero ¿cómo, si se veía tan numerosa la iglesia, por qué pasa esto? Y en realidad yo pienso que Dios permitió esta pandemia para probar quiénes somos realmente fieles y quiénes no. Imagínese usted que Jesús viniera esta tarde o viniera hoy. ¿Cuántos de los que van a las iglesias se irían con el Señor y cuántos se quedarían? Y a veces uno se da cuenta, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Yo veía una iglesia de 500 miembros y ahora tenemos solo 100 miembros. Es tal vez porque esos 100 miembros son los que van al cielo y los otros 400 no. ¿Y qué hizo que la gente cambiara en esta pandemia? Porque la pandemia tiene que ver con algo que tiene que ver con físico, no espiritual.
Y hace un año, más de un año, nosotros nos encontramos con algo terrible, fue que no sabíamos manejar un YouTube, no sabíamos manejar una cámara, no sabíamos editar y cómo hacemos esto y tratamos de hacer una transmisión en vivo y todo nos salió al revés y se escuchaba lo que discutíamos con la pastora allá, mi amor, pero tú dijiste eso y Wilmer decía, pastores, se les está escuchando lo que están hablando ahí, ¿cierto? Porque éramos ingenuos y tuvimos que a la fuerza, a la brava, tener que aprender a manejar medios virtuales. Bueno, aprendimos a manejar medios virtuales y usted ha visto que ha ido, pues no somos perfectos, pero íbamos mejorando. No sé cuántos han visto los cultos virtuales, ¿cierto? Y estamos viendo las escuelas dominicales acá en Iglequí, sin nada que envidiarle a iglesias numerosas que hay aquí en la ciudad. Hasta tenemos un poquito más de calidad nosotros que esas iglesias que tienen tanto recurso económico. Y yo dije, Señor, gracias. Vea, Dios nos mete en terrenos donde nosotros ni siquiera habíamos pensado, pero hay un problema, que cuando nos metemos a un terreno tendemos a como acostumbrarnos. Ya estamos acá en este coche, ya estamos acá, nadie nos va a sacar de acá, ¡pum! Y llega el Señor, ya estás muy cómodo, ¿verdad? Entonces ahora te vuelvo a incomodar. Y ahorita que estamos muy cómodos con la virtualidad, pues ahora Dios nos va a incomodar otra vez para volver a la presencialidad. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios, usted ya lo está haciendo. Pero hay gente allá todavía que está esperando y todavía me reclaman, pastor, usted no subió el Iglequits a las 11:30. ¿Qué pasó? Hoy le dije a una hermana, vamos a Iglequits virtual, por un tiempo no lo vamos a tener. Porque queremos los niños acá. Esta es tu casa. No te acostumbres a la comodidad. Ay, es que rico yo culto en la cama, ay, arrunchado, con un chocolate lleno de queso que se estira. Ay, 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 y uno poniendo cuidado. Y el problema es que usted allá, ay, el pastor está predicando, pasémoslo allá a ver, vamos a mirar los hermanos Grimm. Así mejor, ¿cierto? Ya acabo de predicar eso, volvamos otra vez. La pastora va a hablar del libro, cambiémoslo otra vez, así no hay. ¿Cierto? Ese es el lío de la virtualidad. Ese es el lío de la virtualidad. Y yo le digo a la gente, vengan a la iglesia. No se acostumbren. Entonces David tuvo que cambiar. Entonces Dios nos va a probar de fidelidad mutuamente y nos va a incomodar. Acostúmbrese que Dios lo va a incomodar. Cuando usted se sienta cómodo, pellízquese. Y antes de que Dios lo incomode, incomódese usted mismo. Y pregúntese, Señor, ¿qué hay que hacer? Yo como que estoy muy cómodo acá, tengo que buscar el siguiente nivel, ¿cierto? Pero note usted, mi amado hermano, que eso es lo que Dios, una persona vagabunda espiritual es aquella que se acostumbra a ese estado y no busca más del Señor. Y Dios no nos llamó para ser vagabundos espirituales, Dios nos llamó para ser hijos legítimos, para ser más que vencedores, amén. Así que mi amado hermano, Dios va a probarte a ti, Dios va a probarte a ti para que tú mismo te des cuenta si estás en la capacidad o no. Y muchos dirán, no, pastor, siendo así yo prefiero no volver a la iglesia. Pues ya perdiste. Y de pronto entre los 500 que supuestamente iban al cielo vas a estar entre los 400 que se quedan y no entre los 100 que se van. Ay, pastor, pero usted ha enseñado que la salvación no se quita. Sí, no se quita. Tú eres salvo. Pero puedes, si tú no te entregaste tu corazón completamente al Señor, te puedes quedar para la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo de 7 años que va a suceder aquí en la tierra, donde el diablo va a hacer de las suyas, va a perseguir, va a hacer de las suyas, y a todo lo que sea cristiano lo va a perseguir, lo va a matar. Y Dios nos quiere evitar ese lío. No le estoy diciendo que usted no sean salvos, yo no sé, cada quien sabe si es salvo o no es salvo, cada quien sabe. Yo por lo menos alguien me preguntaba, ¿cómo sabes si tú eres salvo? Bueno, sencillo, hay una prueba fácil para saber si tú eres o no salvo. Cuando tú pecas, ¿te sientes mal delante de Dios? No estás tranquilo hasta que alguien ora por ti, hasta que tú dices, Señor, perdóname. No, yo me siento mal. Si sientes eso, quiere decir que sí tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Pero si tú pecas y te da lo mismo, quiere decir que la presencia del Espíritu Santo no está en ti. Quiere decir que no eres salvo. Y si cada vez vas pecando más en aumento, quiere decir que menos. No sé si me estoy haciendo entender, pero quiero decirle, mi amado hermano,
que muchas personas se preguntan, ¿por qué Dios pone personas bajo líderes corruptos que cometen errores graves e incluso algunos son tan malos? Si tú estudias la niñez de Samuel, allá en primer libro de Samuel, capítulos 2 al 5, vas a darte cuenta que Samuel fue un regalo de Dios para una mujer que fue estéril. ¿Sí o no? ¿Cómo se llamaba esa mujer? Anita, se llamaba Anita. Y ella siempre deseó tener un hijo. Y como prueba de ello, ella le dijo al Señor, Señor, yo sé que tú puedes darme un hijo, pero en prueba de que yo creo que tú me lo puedes dar, si tú me lo das, yo lo consagraré todos los días de su vida, lo consagraré a ti, desde el mismo día que nazca. ¿Y sabe qué sucedió? Anita quedó embarazada y cumplió la promesa. Dice que después de que hubo destetado el niño, lo llevó allá a donde el sacerdote Elí y lo puso a su cuidado. Pero déjame decirte, el sacerdote Elí no era un buen ejemplo para Samuel. Pero sí es sacerdote, pero no es un buen ejemplo. El sacerdote Elí tenía 2 hijos que se llamaban Ofni y Finés. Y eran también sacerdotes, pero lamentablemente eran corruptos, eran malos. Ellos eran hombres que en verdad eran malignos. ¿Qué hacían estos hombres? Tomaban de las ofrendas, manipulaban a las personas, tomaban a la gente, le quitaban a la fuerza las ofrendas y cometían fornicación con mujeres que se reunían a la puerta del tabernáculo. O sea, hacían de todo. Y el papá sabía y nunca los corrigió. La gente venía y le decía, sacerdote, sacerdote o señor, le decían, mira lo que han hecho tus hijos, han hecho esto. Ya sí, yo les llamo la atención. Cuando llegaba a llamar la atención decía, hijitos, alguien nos está diciendo que ustedes se están portando mal, pero no me hagan esto, por favor, mire, no me hagan esto. Y así nomás. ¿Qué tenía que hacer? Bien, cascarita de ganado. Eso era lo que tenía que hacer. Pero él fue permisivo como papá, de tal manera que no fue capaz de administrar a sus propios hijos. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un juicio donde el sacerdocio de Elí y de sus hijos fue cortado. Ya no hubo más generaciones como sacerdotes porque Dios dijo, ustedes no me honran a mí, no me valoran, entonces tampoco van a servir. Entonces, en ese medio ambiente, se creció ese pequeñito bebé que todos los años la mamá le llevaba ropa nueva, le llevaba cosas porque ella le tejía su ropita. Y allí en medio de todo eso, notemos algo impresionante, que hay algo que yo me preguntaba, ¿podemos imaginarnos lo que es servir a una persona que llevara este tipo de vida como Elí? Y fíjense que un ministro tan insensible a las cosas del Espíritu Santo que no supiera reconocer a una mujer que estaba orando, como cuando Ana estaba orando, y la acusara de borracha. Es tan pusilánime, mi amado hermano, que no hiciera nada con respecto a sus hijos, a quienes él había designado como líderes y que cometían fornicación en el mismo lugar de reunión. Imagínense estar nuestros hijos al cuidado de una persona como esa. Y la mayoría de cristianos de hoy en día se ofendería y buscaría, ¿sabe qué? Cambiamos de iglesia. Esa persona no es digna de ser nuestro líder. Nos vamos y se van hablando mal de aquel pastor. Dicen que es nefasto, que su estilo de vida es terrible. Hablan, y déjeme decirle que personas que hacen eso de salir corriendo se convierten en vagabundos espirituales. ¿Por qué? Porque entonces esa persona, el diablo va a colocar en sus mentes, búsquese una iglesia mejor. Entonces van a ir de iglesia en iglesia y nunca van a encontrar la iglesia mejor. Nunca la van a encontrar, porque toda iglesia tiene imperfecciones. ¿Sí o no? A tal punto de que alguna vez una persona de este tipo de crítica llegó a una iglesia y decía, no, es que esta iglesia es imperfecta, y el pastor le dijo, sí, esta iglesia era perfecta hasta que usted llegó. Entonces no hay iglesias perfectas. Y entonces, ¿cuál es el problema allí? Que el diablo usa este método de sacar a la gente de las iglesias para tenerlas vagando de iglesia en iglesia y nunca echen raíces allí ni se establezcan. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Yo no sé si usted puede imaginarse esto, pero la mayoría de cristianos se ofende hoy en día cuando de pronto el pastor no los saluda al finalizar el culto. Muchas personas encuentran motivos de irse de una iglesia porque no los llamaron o porque no los visitaron o porque no hicieron. Hay gente que lleva hasta 20 años en una iglesia y todavía se quejan de por qué el pastor no los llamó, cuando deberían ser personas que estarían ayudando al hombro con el pastor
a rescatar personas para Cristo. Todavía hay bebés que usan pañales después de 20 años. Imagínense una persona de 20 años usando pañal y dándole biberón. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, fíjense ¿qué tenemos que hacer? Hagamos como Samuel. Samuel no se fijó, él vio cómo estaban equivocados Elí y también estaban equivocados sus dos hijos Ofni y Finés. Pero versículo 1 del primer libro de Samuel dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Entonces, ¿cuál era su concentración? Ministrar. Yo estoy aquí para servir. La recompensa es para mí, ¿cierto? Con todo y la corrupción. Porque fíjense que la palabra de Jehová empezó a escasear por aquellos días. No empezó a venir visión con frecuencia. Entonces parecía como que Dios estuviera distante de aquel lugar. Pero yo quiero decirle que quien perseveró allí, Dios lo levantó en alto. Y ese fue Samuel. Porque Samuel fue el mejor sacerdote que hubo en el Antiguo Testamento. Él fue sacerdote, fue profeta, pero también fue, mi amado hermano, fue un líder tremendo, fue un juez en el tiempo de los jueces. Fue el último juez del periodo de los jueces. Y fue la persona que le sucedió su mandato ¿a quién? A un rey. Fue el rey Saúl. Así que mi amado hermano, Dios puso a Samuel allí. Y él no era responsable por el comportamiento de Elí o de sus hijos, pero había sido colocado allí no para juzgar a Elí, sino para servir. Y yo quiero decirle acá que Elí tenía que entender eso, pero Samuel lo entendió. Y usted va a encontrar que cuando llegó Samuel a su ancianidad y tuvo que entregar el reinado a Saúl, él confrontó al pueblo y le dijo: ¿alguno de ustedes puede acusarme de que le robé una vaca? ¿Alguno de ustedes le cogió el burrito, algo así, o le he quitado algo? Y la gente dijo: no, tú nos has dado un buen testimonio. Y eso es lo que finalmente Dios quiere escuchar en cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque en este tiempo de pandemia muchas iglesias están pasando crisis. Y solamente aquellos que sean firmes, fieles en las cosas del Señor, sigan sirviendo, son los que van a recibir premio. Vea que a veces tiene que venir una zaranda como esta, una coladera como una pandemia, para saber quiénes son y quiénes no son. Y no todos los que aparentemente se sientan en una silla donde usted está sentado son los que son. La Biblia dice: muchos son los llamados, mas no todos son los elegidos. Ahora, hay un engaño básico en todo esto. Permítame hablarle de esto. Porque la gente a veces confunde las iglesias con una cafetería. Confundimos la iglesia. Entonces, no, es que allá es el día, el show, los jóvenes vienen a buscar novia en la iglesia. Algunas niñas vienen a buscar novio en la iglesia, pero no más. Y algunos dicen: como no quiero estar en yugo desigual, me busco una cristiana o un cristiano. Y entonces no quiere decir eso. La iglesia no es para eso. La iglesia es para unirnos, para escuchar al Señor. Y sí, yo quisiera que todos los jóvenes se casen con cristianos. Claro, esa es la voluntad de Dios. No que usted vaya a buscar un mechudo por allá afuera, allá con, no sé, con vicios y con todo tipo de cosas, sino que usted busque una persona. Si honra a esa persona a Dios, téngalo por seguro que va a honrarlo a usted también. Eso es lo que va a suceder. Pero permítame decirle esto: hay un engaño básico en lo que está pasando hoy en las iglesias. El engaño básico consiste en que las personas se llenan de motivos para irse de las iglesias. Y entonces van como errantes de iglesia en iglesia, van de errantes de iglesia en iglesia, hablando mal de la iglesia anterior donde salieron. Ese es el engaño básico. Ahora, permítame contarles esto. Hace muchos años, tuvimos la oportunidad de tener una pareja de pastores extraordinarios. Yo le digo extraordinarios porque así lo son. Cuando yo conocí al Señor, lo conocí a través de esta mujer llamada Marta y a través de este hombre llamado Pablo y su esposa. Ellos fueron mis padres espirituales. Y ellos me invitaron a esta iglesia y yo empecé a venir muy emocionado y me sentaba allá, y un día el pastor hizo una oración así como esta, dijo: repitan conmigo, hermanos, Señor Jesús, en esta hora, yo te entrego mi vida, y renuncio a mi vida pasado, a mi manera pasada de vivir. Sí, en el nombre de Jesús. ¿Quién hizo esta oración? Y yo levanté la mano, yo hice esta oración. Venga para acá. ¿Cómo te llamas? Me llamo José. Ah, bueno. Démosle un aplauso a José, que hoy hizo la oración de fe. Y yo dije: ¿yo hice qué? Si hiciste la oración de fe, yo ni sabía qué había hecho. Y yo no comprendí, y todo el mundo me dijo: bienvenido, hermano, bienvenido, lo felicitamos, usted es salvo, y esto, y esta pareja. Y ese día yo supuestamente recibí a Cristo, pero vine a comprender eso 3 meses después. Porque hasta 3 meses después yo seguía fumando,
3 meses después yo seguía tomando Águila Costeña. Era un cristiano diésel porque por donde iba fumaba, ¿cierto? Y entonces, hasta cuando he comprendido eso, me comprometí más con el Señor y vinieron las pruebas, vinieron los problemas, porque mis pastores, a pesar de que eran tan buena gente, también eran así. Y eran así. Y ellos tenían una característica y es que a ellos les gustaba no llamarle la atención a la gente en privado, sino en público. Entonces, por ejemplo, decía, hágame un favor, Pablito, ¿usted por qué hizo tal cosa? Y todo el mundo, ¿qué Pablito hizo qué? Sí, Pablito, usted. Y esto no le hablaban así, Pablito, le hablaban fuerte. Entonces, eso era un escarnio público. Y un día, los jóvenes de la iglesia decidieron hacer un boletín dominical. Esos periódicos, esos que se entregaban en las iglesias, que eran fotocopias allá, y entonces decía el boletín dominical, la alabanza, segundo, no sé qué, la palabra, los anuncios acá, las canciones que vamos a cantar, motivos de oración y dónde puedes comprar las frutas y todo eso. Es lo que sea boletín. Y un crucigrama y una cosa que el pastor da ahí como un pequeño pensamiento. Y entonces, como yo estaba estudiando publicidad, los jóvenes de la iglesia, ¿y por qué le decimos a José Antonio que nos edite? Bueno, está bien, yo pensé que eso era como cualquier cosa. Yo dije, bueno, empecemos a editar acá el crucigrama, esto, y tú trajiste esto, y bueno, listo, pongámoslo acá, y empecé, y como no había computador, sino eso era a mano, eso era con máquina de escribir, y uno tenía que hacer todo rayadito allá con la escuadrita y toda la vaina, y el crucigrama y esto. Y entonces me encontré con el mensaje del pastor, y eso era largo, eran como 3, 4 hojas. ¿Y cómo hago para meter esto en una hoja? Aquí va el crucigrama, aquí va toda la publicidad y todo. Entonces, ¿yo qué hice? Leí y le condensé el mensaje al pastor, sí, se lo dije cortico, de un párrafo. Hicimos las fotocopias, 100 fotocopias, a 200 pesos el periódico de la iglesia, los jóvenes felices, habían como 30 jóvenes acá entregando los periódicos y sacando pecho, ay, la gente decía, ay, tan bonito de periódico, y entonces empezaron a leer. Cuando llegó ese día, el día que todos creíamos que estaba bien, el pastor no estaba tan contento, estaba rojo, y la pastora estaba ahí, ella es santanderiana del norte, imagínense ustedes esto. Y entonces empezaron a llamar la atención a Martica, porque Martica era la líder de jóvenes. Y como yo les decía, les llamaban, no en privado, usted. ¿Quién le dio autoridad a hacer esto? Y todos los jóvenes allá, ¿qué pasó? Y usted no sé qué trata. Y todo se razó porque yo resumí el mensaje de él a un párrafo. Mucho joven no entendió esto. Pero yo quiero decirlo, ¿por qué? Porque yo siento paz en este momento. Yo con mi pastor nos charlamos, nos decimos chistes en este día. Y esto es simplemente una historia, una anécdota. Con él nos hablamos, y hemos estado juntos en funerales y toda la cuestión donde los dos ministramos. Esto ya es pasado, ¿sí me entiende? Y estoy tomándolo como una anécdota. Y él, causa de eso, mucha gente se fue de la iglesia. ¿Sí? Lamentablemente. Y muchos de esos jóvenes que se fueron de la iglesia hoy no están en ninguna iglesia. Han tenido 2, 3 hogares, hijos regados por todo lado. Y yo no quiero decir, echarle la culpa al pastor, tal vez fue una sucesión de cosas que llevaron a la persona a ser probada a sí mismo, su fidelidad. Yo no quiero echar la culpa al pastor, ni a mí tampoco, sino la persona fue probada en su fidelidad. Y lamentablemente muchos fallaron. Muchos que decían, aleluya, gloria a Dios, alabado sea el nombre, fallaron allá. Y yo admiré ese momento, yo como estaba el buñuelo allá en las cosas del Señor, dije, no, yo me voy también, yo que me voy a aguantar, y esto, ¿cierto? Pero yo me quedé aquí y vi que esta mujer se quedó, porque ella era así como Gabrielita. Gabrielita así, es a la misma edad de ella. Y lloraba y se quedó firme. Y mucha gente le decía, como le dijeron a David, váyase de la iglesia, ¿qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí aguantando tanta humillación? Y ella se sostuvo porque ella supo que no fue el pastor el que la puso, sino fue el rey que la puso acá. Ahora yo puedo darle un testimonio grande de esto. Y es que ella llegó a ser pastora porque se mantuvo ahí.
Si ella hubiera salido corriendo a otra iglesia, yo le iba a decir una cosa, tal vez Dios no hubiera hecho el propósito que Dios hizo en ella. Todas las personas que salen corriendo de la iglesia por un problema pequeño son personas que se convierten en vagabundos espirituales. Y esa es la idea del diablo, sacarlo a usted, buscarle motivos. El pastor no me miró, ya no me saluda como antes. El pastor, la pastora, ya la oración me sacó de la lista de oración. ¿Y ahora qué? Me tocó irme a otra iglesia. Esa es la idea del diablo. Y usted puede ver algo, que personas que están de iglesia en iglesia son personas que tienen una careta espiritual, pero realmente su vida no es un buen testimonio. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, por ejemplo, en cuanto a, pongamos un árbol. Hay un texto bíblico que habla, que dice en Salmo 92, dice, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Señor, florecerán. Plantados en la casa del Señor, en los atrios del Señor, florecerán, dice el texto. Y si usted mira una plantica que da frutos, es una planta que está quieta en una materia, no la están moviendo. Hay gente que le está moviendo de materia en materia, pues ¿qué pasa? La raíz no tiene profundidad. Y como no tiene profundidad, mucho menos va a tener fruto. Y ahora, le pregunto, ¿Dios por qué nos va a evaluar nosotros? No nos va a evaluar por las materias que tú has cambiado, sino te va a evaluar es por el fruto que tú recibes. Y eso es Juan 15, ¿sí o no? Juan 15 dice que la idea de Dios es que lleves fruto y no fruto, sino mucho fruto. Pero la manera en que llevas tu fruto es cuando tú te estableces en la iglesia. La manera en que tú llevas fruto es cuando tú dices, Señor, yo quiero servir en la iglesia. Quiero servir en las 3 áreas: tiempo, talento y tesoro. Hay gente que dice, yo dono mi tiempo, pero el tesoro no, mi billetera todavía no se ha convertido. Dios quiere que tú seas totalmente integral. Así que, mi amado hermano, aprendamos de lo que Dios nos da a través de las plantas, de los árboles. Dios nos habla a través también de esas cosas. Y David, yo le digo una cosa, David se estableció como rey porque fue persona obediente. Obediente. Él fue probado y sigue que tuvo consejero al lado. Dios te puso a este rey de papayita, dale, mira, ya le presto mi puñal, está recién afilado, dale. ¿Por dónde empezamos a cortarlo? ¿Por la oreja, como si fuera un toro, o por el cuello? ¿Por dónde? Y fíjense que David tuvo un momento en que casi hace caso y le cortó mejor fue el borde del manto. Y se sintió tan culpable. Pero gracias a Dios no pasó de allí. Ahora yo le hago una pregunta, ¿cuántas veces Dios te está hablando de que hagas las cosas conforme a su voluntad y estamos haciendo las cosas que el mundo nos está diciendo, aunque suenan espirituales? Me encontré estos días con un amigo, es el que nos hace mantenimiento de los computadores a nosotros. Él tiene un almacén allá en el Unilago, se llama Lucho también, Luis Alejandro se llama él. Y entonces él estaba asistiendo a la iglesia de un pastor amigo mío que está allá en Prado Veraniego, ¿sí? Pastor John David Lambraño. Y él llevaba tiempo allá sirviendo al pastor y siempre cuenta con tanta emoción, nosotros el pastor hacemos tal cosa y hacemos tal cosa. Y de repente unos familiares de ellos también fueron asombrados como pastores, unos parientes de él, de la misma iglesia, pero la iglesia fue abierta aquí en el cerquita, como se llama, a Ciudad Montes. Y allá abrieron la iglesia. Entonces toda la familia le está diciendo, oye, ¿por qué no se va a ayudar a sus parientes? Dijo, no, Señor, no me ha hablado. Y pasó 2 años. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no vas a ayudar a tus parientes? Dios no me ha hablado. Y Dios me está hablando y ya te habló. Y la esposa le decía, ¿ya te habló hoy? No me ha hablado. Hasta que llegó un día y él dijo, ya Dios me habló y me confirmó que sí vaya a ayudar a mis parientes allá. Y se fue con la bendición del pastor, salió bien. Entonces yo no hago las cosas que se me vienen a la cabeza o por consejo de muchos, sino hago las cosas porque Dios me habló. No sé si está usted entendiendo eso, pero David no hizo nada por consejo del mundo, lo hizo porque Dios se lo dijo. Y cuando estuvo absolutamente seguro de que así era, Dios lo respaldó y fue el rey que abandera a Israel. ¿Se ha visto la bandera de Israel? Hay una estrella ahí. ¿Cómo se llama esa estrella? ¿Por qué cree usted que esa estrella está ahí? ¿Por qué cree usted que el descendiente de David fue el salvador del mundo? ¿Por qué cree usted todo eso?
Porque en la lealtad hay victoria. Así que yo les felicito a ustedes que están acá hoy. Ustedes demuestran que están, por lo menos son fieles, porque han venido. Ahora paso siguiente, leales. Y en la lealtad hay mayor recompensa que en la fidelidad. Claro que para ser leal toca ser primero fiel, porque usted no puede ser leal sin no ser fiel. Para ser fiel, no es necesario ser leal, pero para ser leal sí se necesita ser fiel. Pero Dios premia a los que son leales. Gracias por ese entusiasmo. Ve, yo le digo una cosa, Dios tiene cosas grandes para usted en su casa. Así que van a venir momentos en que usted va a sentir tentación de no volver a la iglesia. Se lo digo ya hoy. Hoy es 11 de julio de 2021 y le digo hoy que el diablo va a hacer todo lo posible de sacarlo a usted de esta iglesia. Va a encontrar motivos. Va a encontrar, algún motivo va a encontrar para salir de acá. Le vamos a quizás una iglesia por allá afuera donde tal vez dicen, uy, allá sí se mueve el Espíritu Santo, aquí también se mueve. Y lo va a sacar. Y va a tratar de usted y convencer a otros de llevárselos. Pero si usted se mantiene leal, donde Dios lo plantó, vendrá mucho fruto. Y Dios lo que va a querer de usted es fruto. Y cuando usted se presente delante del Señor, va a decir, Señor, di mucho fruto. Y entonces, ¿qué le va a decir el Señor? Bienaventurado eres, ¿cierto? ¿Has sido fiel en lo poco? Te pondré. ¿Cuántos quieren ser puestos sobre lo mucho? Cuando usted es fiel en lo poco, Dios lo pondrá sobre lo más. Amén. Voy a invitar a mi esposa que pase acá adelante, porque quisiera que tuviéramos un tiempo de oración, donde usted le desprecie al Señor, que usted quiere ir a una etapa de lealtad. Dígale, Señor, yo no quiero ser un vagabundo espiritual. Quiero ser una persona comprometida contigo. Amén. Así que le voy a pedir que se ponga de pie. Póngase de pie, por favor, y dígale al Señor en esta mañana. Yo digo a Jonás, ve y predica a Nínive, que se salvaría, nos rescataría. Era tiempo de hablar. Era tiempo de hablar. Dejó de huir, no quiso oír el mensaje. Estando en el barco, vino un gran viento, una tormenta que no para.